Bueno, recibir una vivienda, algún bien en herencia o una pensión también heredada puede ser un alivio para muchos o la mayoría de nosotros. Pero ojo porque puede venir con sorpresas y además el trámite pudiera eventualmente ser muy engorroso. Y sobre las pensiones también queremos hacer énfasis de quiénes pueden realmente heredarlas y cómo se puede hacer. Y vamos a conversar con don Álvaro Hernández, él es coordinador de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados de Costa Rica. Buenos días, don Muy Álvaro. buenos días, tengan todos y todas. Primera pregunta, de una vez. De una vez. Si Sí. yo quisiera, por ejemplo, heredar en vida y digo, bueno, este carro va para mi hermano, esta casa va para mi mamá, incluso la pensión se la puedo heredar a otra persona, ¿eso se puede hacer o definitivamente no? Bueno, el término heredar en vida hay que darle cierto tipo de aclaración. Sí. Cuando hablamos de herencia, normalmente tenemos que tener claro que tiene que haber un causante, o sea, la persona tiene que haber fallecido. Lo que sucede que para evitar la sucesión o la herencia, en vida se hace un traspaso con la condición de que la persona que traspasa se reserva el derecho de usufructo. El derecho de usufructo es el uso y el disfrute de los bienes y normalmente para evitar esas experiencias tan ingratas de que muchas veces a las personas los tiran a la calle, a los padres. Entonces, en ese sentido, de una manera muy previsoria, lo que se acostumbra es que ese derecho de usufructo se mantenga vigente hasta el momento de la muerte de esa persona que transmite los bienes. De manera que es una opción muy válida, muy útil para evitar esas situaciones de abandono, de falta de solidaridad con estas personas. Entonces sí se da esa posibilidad. Ahora, don Álvaro, ¿qué hacer? Porque ahora usted comentó y sucede, porque hay muchas denuncias al respecto de que de repente un papá o una mamá decide heredar en vida a los hijos, pero literalmente lo dejan en la calle, porque Sí. no hay esa cláusula de usufructo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues lamentable. Ahí sí que Ahí no hay ninguna desprotegido posibilidad porque totalmente. ya serían bienes que le pertenecen a los hijos. a otros, sí. A otros, y es una situación más que todo de tipo ético y moral. Sí. De manera que lo previsorio, lo mejor que se le puede aconsejar legalmente a estos padres es la reserva de ese derecho de usufructo. O sea, ellos siguen viviendo en sus casas, Hasta que no fallezcan. pueden sacarlo o incluso pueden hasta alquilarlas para que les pueda generar algún tipo de beneficio de ingreso. Pero, por ejemplo, leíamos un caso donde un señor, por ejemplo, un adulto mayor, queda enfermo, vienen Sí. los familiares a la casa de él y se dan cuenta más que lo mandan a vivir a un cuartillo y los familiares se quedan en la casa del señor cuando la condición era que tenían que cuidarlo. Claro. Por ejemplo, ahí, ¿con qué arma se defiende una O persona? sea, ahí es en esa situación? como actuaron como un precarista, digamos, Sí, literalmente. es. Ah, Pues, sí, sí. pues son situaciones muy tristes que se dan mucho en las familias, donde estas personas que a veces ya se encuentran en una avanzada edad, pues se aprovechan de él. Efectivamente, están a veces a la espera de ese acontecimiento, que es la posibilidad ya de poder heredar de la muerte, lamentablemente, y se da lo que es propiamente un maltrato a la persona. Sin embargo, la ley contiene una posibilidad, que es lo que se conoce como la indignidad. ¿Qué es eso? Cuando hay herederos que de manera ofensiva o ingrata se comportan por medio de ofensas, amenazas o maltratos, la ley da la posibilidad de que esas personas puedan ser excluidas de una herencia, porque se supone que tiene que haber un vínculo mínimo de solidaridad y estima para las personas que le van a dejar una herencia a estos herederos. De manera que sí existe algún equilibrio para evitar en alguna medida este tipo de maltratos tan Pero lamentables. ¿quién acusa, don Álvaro? ¿Quién Ahí hace se- la ahí- vuelta, ahí digamos, po- de ahí decir, podrían este no ser es digno? Los otros herederos podrían ser los otros hijos que tal vez muchas veces les impiden hasta el ingreso a la casita o al Sí. cuarto, porque se da como una especie de apropiación de la persona Cierto. para poder evitar que se pueda Es interrelacionar con los impresionante, demás miembros de la familia. Es como una especie de secuestro familiar con un interés evidentemente económico, y eso entonces genera muchísimos problemas porque bien o mal está dentro de lo que es la familia, pero bajo una situación totalmente tensa, totalmente de maltrato, y que las otras personas están al tanto de eso, pero les es imposible actuar porque no los dejan ni llegar.
Qué feo, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé de estadísticas, pero siento que muchísima gente todavía no tiene la formalidad de hacer una herencia, ¿verdad? Sí. Creo que es bastante amplia la población que no toma Muy esta bien. precaución. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Si fallezco, ¿verdad? Y no dejo una herencia. Es muy caro, muy complicado para poder hacerme acreedora de la herencia y por ahí se aparece Sí. alguien, algún otro hijo que no conocíamos. Interesantísimo esta frase que usted dice, la formalidad de hacer una herencia, para poderla entender en el sentido del significado que tienen los testamentos. No tenemos una cultura, como Sí. por ejemplo la anglosajona, de elaborar testamentos. Y la ley costarricense da en primer lugar esa opción de que se pueda constituir un testamento, que es donde voluntariamente la persona designa con detalle concreto de qué manera y bajo qué circunstancias le va a traspasar todos los bienes para cuando él fallezca a sus herederos. Acá como que hay un temor reverencial a que si hace un testamento como que está llamando Sí, ya a la muerte. sí, es una cosa Es que rarísima. uno piensa en eso. Es que sí. Sí. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de los juicios que se manejan en los tribunales se hacen costosísimos, larguísimos, con una serie de problemas, de conflictos familiares, lo cual se puede paliar en gran medida si existe un testamento donde de manera bien ordenada se viene indicando Sí, claro. a la casa le queda tal, la otra tal, etcétera, etcétera. Bueno, y Entonces, si eso parece es un muy hijo que no interesante. estaba por ahí, ¿qué pasa con ese Bueno, hijo? eso se llaman las sorpresas no queridas, que muchas veces pueden suceder. Se presentan muchas veces de que aparece un hijo que no ha sido reconocido. dice, no se Y vale. tendría No se- derecho, no- por ejemplo, no se a una desconocía. pensión. Sí, claro, tendría derecho Claro, a la ser cuestión de hijo. la pensión, a heredar. Incluso muchas veces en un mismo testamento se da la posibilidad, así como en las telenovelas, de que se pueda reconocer a un hijo. Por temor a haberlo hecho en vida, por aquello de los comentarios que se puedan hacer en ese momento tan particular, que es cuando se hace público la posibilidad de que en un testamento se dice que Julano de tal es hijo del causante. Qué cosa, ¿verdad? Pero ya nos empiezan a escribir, por supuesto, nuestros amigos allá en Facebook y una señora, una muchacha nos dice, bueno, mi mamá hizo la herencia cuando estaba en Con sus cinco plena sentidos, sí. lúcida totalmente, pero ella empezó a padecer de Alzheimer y hoy por hoy sus 8 hijos están reclamando, ¿verdad? Y viendo a ver seguramente cómo, o ya, bueno, nos dicen, perdón, que ya están heredados. Sí, bueno, eso es importante. A lo que la ley determina es al Pero momento. solo una cuida a la, Sí. a la señora que está con el Alzheimer. Al momento de hacer el testamento, la persona tiene que estar en su sano juicio. Normalmente está la demencia senil, el Alzheimer y estas enfermedades progresivas que van diluyendo la capacidad cognitiva de la persona. Entonces, si una persona hoy hace un testamento, es válido y a los años empieza progresivamente a perder el conocimiento en cuanto a sus actos, pues el testamento sería válido y sería muy difícil poderlo revocar o cambiarlo por el hecho de que ya no está en una situación de capacidad legal para Don hacerlo. Álvaro, y para afinar en este caso, para que no le quede a nuestra amiga ahí en duda, es que ella, digamos, heredó la mamá en vida, porque está viva, ¿verdad? A todos los hermanos, pero solo una de las mujeres se hizo cargo de la madre. Y nadie da, pero ni para el vuelto, ¿verdad? Sí. ¿Ella puede hacer algo? Porque ya todos están heredados y toda la carga le quedó solo a una hija. Que es típico, ¿verdad? Sí, Natalia? es Que pasa típico. mucho, que alguien asume la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Lamentablemente suena lo que llaman en derecho una obligación natural, o sea, no hay Y para los otros no una es natural. exigencia legal de obligar a los demás a dar alguna compensación por el cuidado de esa persona. Eso normalmente tendría que estar escrito en algún testamento donde se consigne que a Julano de tal se le dará siempre y cuando cuide de tal persona o los demás se vayan turnando bajo ciertos periodos de tiempo. Pero si alguien asume ese tipo de cuidado, de velar por la persona y luego fallece y invierte, lógicamente, muchísimo dinero, los otros no podrían compelirlos a tratar de cancelarles la inversión que hizo el Pero hermano. ni en vida tampoco. Ni en vida. Don Álvaro, ¿y O se sea- puede desheredar? Sí, desheredar era más que todo lo que les comentaba hace unos momentos sobre lo que se conoce como la indigno, indignidad. como los Sí. indignos. La sí. indignidad es el que normalmente no merece heredar, pero el caso de desheredar, tal vez hay que aclararlo en el sentido de que desheredar es cuando la persona hizo un testamento y después lo medita mejor y dice, mira, mejor lo cambio y en lugar de Flor designo a Pablo. En ese sentido, la
parte que es excluida, que podríamos llamar desheredada, no tiene ningún derecho a reclamarle nada al causante porque es parte de sus facultades de poder disponer libremente de sus bienes. En eso siempre hay que insistir y tal vez diferenciar de lo que es una pensión. Técnicamente una pensión no es una herencia, porque la pensión normalmente proviene de un estatuto, por ejemplo, del magisterio, de la caja, de diferentes regímenes que tiene que ver con materia de pensión, de manera que ahí lo que se da es un beneficiario o varios beneficiarios, donde la persona que está con ese beneficio lo que hace es hacerlo valer a nivel administrativo ante esa entidad. Ajá. Entonces, una pensión normalmente no se ventila en una vía judicial sucesoria, que sería una mortual, porque ya está de antemano predeterminado. En ese régimen, ¿quiénes serían? Es como, por ejemplo, cuando uno saca un préstamo en un banco y normalmente le ¿Quién es exigen el que responde? el beneficiario. Okay, exactamente. Ajá, sí, claro, Entonces, claro. igual que las pólizas de seguros Sí. del INSS. O sea, ya está predeterminado. Ya está predeterminado. Ajá. Se parece mucho porque el elemento de eficacia es al momento del fallecimiento, pero la diferencia es que los diferentes beneficiarios están predeterminados por ese régimen. Pero uno, por el régimen, o uno podría eventualmente Normalmente cambiarlos. por el régimen casi siempre es la conviviente o la esposa, o también los hijos, los descendientes. Porque hay mucha gente de verdad que pasa cuidando por años y años a un señor, por ejemplo, Sí. y de repente que no hay ningún título, ¿verdad? Claro. Y el señor fallece y Sí. esa pensión podría ser Situaciones mía. muy injustas, situaciones No muy podría injustas, ser mía. porque al ser un tercero totalmente sin relación de parentesco o de tipo legal, pues no podría heredarle. Y en ese sentido, lo importante es que la persona tal vez al que lo están cuidando tenga la posibilidad de dejarle un legado, algún bien o en vida, a cambio de que lo cuide. Eso se da mucho en nuestros países. Eso es una tercera persona, pero Sí. ¿qué pasa Sí. cuando es la hija o es un nieto, por ejemplo, que se dedicó a cuidar a la señora? Ya Hay en una sus últimos televidente años? que dice Claro. que cuidó 10 años. Es una maestra que cuidó 10 años a la Correcto. mamá. Ella puede Sí. heredarla. Lo importante es que ella verifique si en ese régimen de esa potencial pensión ella podría estar incluida como Entonces uno beneficiario. tendría que fijarse. Claro que Sí, sí. era maestra la Aunque señora. parezca un tanto incómodo, por Hay que ejemplo. ir en ¿a dónde materia- se va y se fija uno? Al sistema, pues si por ejemplo es el régimen de la caja, algún régimen en particular que tenga que ver con estos temas. Entonces es importante que ambos hablen, que haya una suficiente comunicación en el sentido de las expectativas que podría tener para ser beneficiario de esa pensión. Porque muchas veces si no lo hace, vendría una persona que no tuvo ninguna relación, ni lo cuidó, ni es merecedora de eso, y en ese sentido llega y pone la mano y le dan la plata. Pero hablemos muchos casos, por ejemplo, de los que están en el magisterio. Sí. Maestros Bueno, y este principalmente. Y este caso específicamente. específicamente es una maestra. ¿Ahí qué La pasa? que fallece. La hija puede Correcto. ir La al hija- magisterio y ver si ella estaba en ese... Pero la persona es la que decide quiénes son esos beneficiarios. Sí, pero normalmente si no la persona, alguno o si de no sus- quedó, Ajá. es lo que dice el estatuto, lo que dice ahí Ok, la ley. ok. Entonces, y normalmente la persona, Ok, que la ya. persona designe, perdón, tiene El que ser dentro beneficiario. de la lista o dentro de los parientes que están dentro de ese sistema. ¿Y si no quedó Mientras alguno? que en un testamento, perdón, cuando no es este tipo de situación, Puede ser cualquiera. cualquier persona. Claro. Esa es la gran diferencia. En las herencias, lo importante es que en el testamento hay voluntad amplia, libertad de testar y dejárselo a la persona que él quiera, o incluso a sociedades, puede ser instituciones de beneficencia, etcétera. Mientras que en el caso de las pensiones hay cierto tipo de limitación sobre esa situación referida a los que están ahí determinados. Y algo muy importante también a tomar en consideración es que a veces se pueden presentar sorpresas, en el sentido de Esas. que una persona Ay, lleve ¿qué? una vida muy elevada Sí. Ajá. y al final No lo que tiene pasa es que nada. tiene más deudas Ay, eso que es- activos. Afortunadamente en Costa Rica los herederos no heredan deudas. Ay, eso es importante. Porque Díganoslo. De verdad, eso no heredan es deudas. terrible. Yo pensé que sí se heredaban las deudas. ¿Vos Las sabés? deudas no se heredan en el sentido haciendo la aclaración de que lo que deba la sucesión, o sea, aquellos pasivos o deudas que en Digamos un vida préstamo en un banco. tenía el señor, pues hasta donde alcancen sus bienes se liquidan y de acuerdo a las prelaciones que existan, pensiones alimentarias y diferentes tipos de privilegio. Pero lo que hay que aclarar y que es algo muy desagradable y un tanto en ese sentido criticable en otros países, es que cuando no alcanza, entonces se me vengan a mí como heredero
en lo personal, en lo que la persona ya tenga de antemano antes de la herencia. Y eso es algo terrible, porque entonces en lugar de recibir un beneficio, pues Bueno, estaría... Pero eso pasa, Eso muy a pasa en menudo. países como España, ahora se Ajá. está discutiendo muchísimo en las connotaciones de ello, porque muchas veces una persona, repito, da a entender esa apariencia de gran solvencia Sí, económica, sí. sus herederos felices de la vida llegan y ¿Cómo? aceptan la herencia Hagas y frotando. después a pagar el todo el cheque llega montón en de blanco. deudas. Exactamente. Ahora, hay un amigo también que nos escribe y nos dice, mi mamá cuidó siempre a mi abuelito. Abuelito falleció y nadie reclamó la pensión. Esto fue hace 6 años, pero Sí. hoy por hoy mi mamá está en una situación económica más difícil. ¿Ella puede eventualmente después de 6 años reclamar esa pensión? Sí, en términos generales hay que consignar que la herencia prescribe hasta los 10 años 10 años. después de la muerte. Entonces estaría dentro del plazo. Es una prescripción más o menos larga y muchas veces algunas personas desconocen que algún pariente cercano falleció, aunque no es como muy consecuente eso, pero eso sucede, que vivan en el extranjero, que están estudiando y luego se enteran de que hay una herencia por ahí, a veces muy grande y Jugosa. entonces jugosas, y es importante tomar en cuenta que sí, son Sí, 10 el- años. El tío Ok. lejano que le dejó la, Sí, la herencia. exacto. Don Ojalá Álvaro, nos apareciera un sí, tío un tío así. lejano. Don Álvaro, hay una madre que, por ejemplo, dice, mis hijos están pequeños, pero yo quiero heredarlos. ¿Eso se puede hacer? Sí, Estando pequeñitos. el heredarlos es designarlos Ujú. en un testamento como herederos de ella, de esa mamá. En principio la ley determina que son herederos de la madre, aun y cuando no hubiese testamento. Pero es mejor de antemano determinar todo eso y la forma en que va a dejarles sus bienes, la casa, la quinta, el vehículo, depósitos de dinero, etcétera, hace que entonces el proceso se vuelva muchísimo más fácil y desde luego que los menores sí son herederos, con la aclaración de que a veces nosotros tenemos la idea de que siempre los padres son los que se les tiene que nombrar representantes. ¿Cierto? Pero en las sucesiones, por la cuestión de aquella situación de la plata, de que hay de por medio Mejor. situaciones patrimoniales, y cuando los dos son herederos a la vez, entonces se trata en alguna medida de nombrarle a una persona que no tenga ese interés dentro de la sucesión. Eso es algo Que muy no- interesante sí, que que se no se da a nivel legal. favorezca, ¿verdad? Que no se favorezca. Porque se han dado casos donde los papás, previendo el cariño, etcétera, se autodesignan con una serie de ventajas, como por ejemplo un usufructo vitalicio, de que los bienes que le iban a tocar a sus hijos, ellos se los designan de por vida para ellos hasta que ellos mueran, y puede suceder que incluso mueran primero los hijos sin haber tenido la posibilidad de accesar a esos bienes. Entonces, en ese sentido, hay muchas situaciones que se da entre las familias. Sí, 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 sí. Ahora, también en este tema, cuando usted dice, bueno, puedo repartir esos bienes y mis hijos están pequeños, eso perfectamente puede ser así. Le dejo uno a cada uno y se acabó. Designarlos como herederos. Ujú. Los bienes se entregan hasta el momento en que muera su papá o su mamá, depende quién es el que realice la designación, ¿verdad? Pero normalmente hay que entender que las herencias, el elemento determinante es cuando exista la muerte, porque todo lo que se haga en vida son contratos, como dice en la ley, intervivos, una donación, un traspaso, etcétera. Clarísimo. Pero el elemento determinante en una herencia se llama un testamento y que lógicamente empieza a tener aplicación cuando la persona muere, porque precisamente los herederos se supone que vienen a sustituir al causante fallecido en todo lo que tiene que ver con el patrimonio y el pago de las deudas que se originaron dentro de esa herencia, más no los bienes míos si esas deudas, si ese patrimonio, perdón, no alcanza. Ahora, licenciado, a ver, todavía no, hay una amiga que nos escribe, ella todavía no va a heredar nada. Y resulta que en toda su vida no ha tenido casa propia, está casada, y en este momento el marido le está diciendo, bueno, es momento de que compremos casa propia. Felicidades por eso. Pero la pregunta de ella es, ¿qué debo hacer? Porque le dice, bueno, pongamos la casa mitad y mitad. Sí. ¿Cuál es su sugerencia? ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué nos protege? a Bueno, ver si le da un consejo a nuestra amiga. Ahí estamos en el tema de lo que tiene que ver con el derecho de gananciales, en el sentido de que en las herencias los gananciales se sustraen de la herencia. O sea, los bienes que la esposa adquirió con su marido fallecido. Entonces, la mitad de esos bienes, y todos esos bienes fueron adquiridos estando casados, el cónyuge supérstite, para entenderlo, la viuda,
jala la mitad de ese caudal patrimonial por ser igual que un divorcio. De gananciales. Es gananciales porque, evidentemente, un elemento natural como la muerte hace que el matrimonio se extinga. No podría ser de otra manera. Y entonces, en ese sentido, igual que en una situación de un divorcio, la persona tiene derecho a la mitad. Sin embargo, también se puede dar lo que son las capitalizaciones matrimoniales, en el sentido de que cuando se casan, que es lo normal, pero que aquí tampoco se hace, quizá porque puede generar algún tipo de qué barbaridad, ¿cómo sí, vas qué a horror. pensar Exacto. pero lo normal es que las cosas a veces se hagan de esa forma, Pues sí. porque eso tiene que ver con que ya de antemano se dice no hay gananciales y cada uno, en caso de desvinculación del matrimonio o de extinción, es dueño de sus cosas y no hay gananciabilidad. Entonces, en ese sentido, lo que podría usted aconsejarle a su amiga... Usted ahí, aconsejela, porque es una amiga que nos está viendo en este momento. Es entonces si tiene o no interés en que esa casa forme parte de un patrimonio conjunto o no forme parte de ese patrimonio conjunto. También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, las herencias que provienen por bienes que los padres les regalaron a los hijos. Esas hay que darlas como en donación o ahí algo a así, veces se ¿verdad? dan en donación, entonces eso a veces no son gananciales, pero sí podrían ser objeto de herencia. Ahí sí podrían ser objeto de herencia. Okay. Y uno puede cuestionar un testamento, porque ahorita me quedo pensando, esto es como la novela, ¿verdad? Que Sí. se moría aquel y entonces los familiares hacían la matráfula para cambiar el testamento o impugnarlo. ¿Eso se puede Claro, hacer? sí, desde luego que sí se puede impugnar los testamentos, sobre todo cuando hay algún tipo de repercusión de presión en la situación de la voluntad de la persona. Se han dado casos y hay ciertos protocolos que a veces uno desconocía. Ajá. Por ejemplo, en los hospitales, si un abogado entra a lo que son en la parte esta de cuidados intensivos o a ciertos lugares con un protocolo debajo del brazo, pues no lo dejan entrar con eso, por cuanto hay la posibilidad de que pueda llegar y aprovechar y sacarle una firma a el enfermo. Entonces, todas esas cosas que a veces uno ve como muy novelescas, normalmente son muy Son reales. de la vida Eso es real. Sí. Yo que he dicho que solo va a heredar gallinas, ¿no? Un par de gallinas es lo único que voy a heredar. Sorpresas habrán. Bueno, sí, ojalá. Sorpresas, Y que pues. aparezca el tío. El tío que está en, Tío en millonario. alguna Sí, parte sí, del sí. mundo. Claro que sí. Muchas gracias, Ojalá. don Con mucho Álvaro. gusto, ha sido un placer. Licenciado, como siempre, un placer.